Bienvenido a Pergaminos Abiertos. Hoy abrimos el libro de Esther, una historia que demuestra que Dios puede moverse en habitaciones silenciosas con la misma fuerza con la que se mueve en grandes batallas. Esther no nació en la realeza, no llegó con riquezas, ejércitos ni poder. Era huérfana, criada en el exilio, una extranjera viviendo bajo el imperio más poderoso de su tiempo, y aún así fue escogida, no por accidente, no por belleza solamente. Fue posicionada por un propósito divino para un momento en el que el silencio podía costarlo todo. Esta historia ocurre en un palacio, pero en realidad es una guerra escondida. Mientras los reyes beben en copas de oro y los nobles planean en secreto, un pueblo entero queda al borde del abismo. Y las armas que Dios usa aquí no son espadas ni carros, son ayuno, fe y valentía para hablar cuando el miedo dice quédate callado. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si alguna vez te has preguntado por qué tu vida terminó exactamente donde estás, Esther te habla. Porque la pregunta que ella enfrenta es la misma que nosotros enfrentamos de otras maneras. ¿Te proteges a ti mismo o te levantas? ¿Te escondes o hablas? ¿Confías en que Dios está obrando aunque parezca en silencio? En los días del rey Jerjes, el imperio se extendía por 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Desde la ciudad real de Susa, el rey gobernaba con autoridad absoluta. Quiso mostrar su grandeza, así que organizó un banquete que duró 180 días. Era un desfile de riqueza y orgullo, y fue el inicio de una cadena de eventos que solo Dios podía convertir en rescate. Aquí nada fue casualidad. Cuando terminaron esos 6 meses, el rey abrió las puertas del palacio para la gente de Susa y celebró otro banquete durante 7 días en el patio del jardín. El vino corría sin medida y el ambiente se volvió imprudente. La reina Basti, por su parte, hizo un banquete para las mujeres dentro del palacio, un espacio separado, con orden y dignidad. En el 7º día, cuando el rey ya estaba alegre por el vino y lleno de orgullo, hizo una demanda que mostró el corazón de su reino. Ordenó que trajeran a Basti delante de los invitados, con su corona real, para que admiraran su belleza. No pidió su sabiduría, no pidió su voz, pidió un espectáculo. Basti se negó. En una sola palabra, no, trazó una línea que el imperio no esperaba. No se iba a exhibir ante una multitud borracha. Su negativa hirió al rey, no porque su orden fuera justa, sino porque su ego era frágil. La desobediencia pública en una corte real era peligrosa y Jerjes se sintió humillado. Llamó a sus consejeros, hombres expertos en leyes y costumbres, y uno de ellos advirtió que la desobediencia de Basti se iba a regar como fuego. Si la reina podía decir no, entonces todas las mujeres podrían decir no, y los hombres temían perder el control más que temían la injusticia. Así que aconsejaron al rey que la destituyera y enviara un decreto por todo el imperio declarando que cada hombre debía gobernar su casa. Y así salió un edicto real a cada provincia, y Basti fue quitada del trono. Parecía política y orgullo, pero el cielo ya estaba escribiendo un plan. Porque en el vacío que dejó Basti, Dios estaba preparando un lugar. El palacio buscaba una reina, pero Dios estaba posicionando una libertadora. Con el tiempo, el enojo del rey se calmó y la ausencia de Basti quedó flotando en el palacio. Sus consejeros propusieron una solución. Reúnan a las jóvenes más hermosas de todas las provincias, prepárenlas, y que el rey elija una nueva reina. Mensajeros recorrieron las 127 provincias y muchas jóvenes fueron llevadas a Susa. Entre ellas estaba una joven judía llamada Adasa, conocida por su nombre persa Esther. Era huérfana, criada por su primo Mardoqueo, un judío viviendo en el exilio. Mardoqueo le enseñó a temer a Dios y a vivir con sabiduría en una tierra extranjera, y le pidió que ocultara su identidad. En un imperio donde el poder cambia rápido, ser conocida como judía podía convertirse en un blanco. Esther fue llevada al palacio y puesta bajo el cuidado de Hegai, el encargado de las mujeres. Y pasa algo que el relato repite como un latido. Esther halló favor, no porque exigiera lujos, sino por su humildad y su gracia. Dios le dio favor delante de los ojos de quienes la rodeaban, y Hegai la trató con una bondad especial. Durante 12 meses, Esther fue preparada como las demás, un año entero para una sola noche en presencia del rey. Cuando llegó su turno, ella no entró con arrogancia, entró con una fuerza tranquila. Y cuando Jerjes la vio, quedó cautivado, la amó más que a las demás y puso la corona sobre su cabeza. Se celebró un banquete en su honor. Se enviaron regalos,
Se proclamó una festividad. El imperio celebró a una nueva reina. Pero el imperio no sabía quién era ella en realidad. Una huérfana judía vivía ahora detrás de los muros del palacio. No para ser servida, para servir, no para comodidad, para propósito. Dios estaba escribiendo con tinta invisible. Esther siguió viviendo en silencio en la casa del rey, aún obedeciendo el consejo de Mardoqueo. Un día, Mardoqueo escuchó un plan. 2 guardias del rey conspiraban para asesinar a Jerjes. Mardoqueo actuó de inmediato y mandó aviso a Esther. Esther advirtió al rey y mencionó a Mardoqueo. Se investigó, se comprobó la traición, y los conspiradores fueron ejecutados. La vida del rey fue salvada y el acto de Mardoqueo quedó registrado en las crónicas reales. Pero Mardoqueo no recibió recompensa. No hubo honor público, no hubo promoción. Solo un nombre escrito en un libro. Después, Amán el agageo fue elevado al puesto más alto entre los oficiales. Todos debían inclinarse ante él, pero Mardoqueo se negó. Amán ardió de ira. Y cuando supo que Mardoqueo era judío, su odio se volvió más profundo. Ya no quería castigar a un hombre. Quería borrar a todo un pueblo. Amán echó suertes para escoger el día. Luego habló con el rey con palabras engañosas. Dijo que había un pueblo esparcido por las provincias, diferente, que no obedecía las leyes del rey. Jerjes le entregó su anillo, y un decreto salió por todo el imperio. En el día 13 del mes 12, todos los judíos serían matados. El luto estalló. Los judíos ayunaron y lloraron. Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y clamó en las calles. Esther escuchó y mandó un mensajero para preguntar por qué. Mardoqueo le pidió que fuera ante el rey y suplicara por su pueblo. Esther respondió con miedo: nadie puede acercarse al rey sin ser llamado. La pena es muerte, a menos que el rey extienda el cetro de oro. Y ella no había sido llamada en 30 días. Entonces Mardoqueo envió palabras que sacuden el alma. No pienses que escaparás en el palacio. Si callas ahora, la liberación vendrá de otra parte, pero tú y tu casa perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther escogió fe en lugar de miedo. Envió respuesta a Mardoqueo: reúne a todos los judíos en Susa. Ayunen por mí 3 días. Luego entraré a ver al rey. Y si perezco, perezco. Al tercer día, Esther se puso sus ropas reales y entró al patio interior, el lugar donde nadie entraba sin ser llamado. Se quedó ahí, esperando. El rey levantó la vista y la vio. En vez de condenarla, extendió el cetro de oro. Esther tocó la punta del cetro y la misericordia abrió el camino. El rey le preguntó qué deseaba, ofreciéndole hasta la mitad del reino. Esther no se apresuró. Invitó al rey y a Amán a un banquete que ella había preparado. Fueron, comieron, bebieron, pero Esther guardó su petición. Antes de terminar, los invitó otra vez para el día siguiente y dijo que entonces revelaría su verdadero pedido. Esa noche el rey no pudo dormir. Ordenó que le leyeran las crónicas reales, y allí apareció una entrada olvidada. Mardoqueo había revelado el complot para matar al rey, pero no se le había dado ningún honor. El rey preguntó qué se había hecho por él. La respuesta fue nada. Justo en ese momento llegó Amán, dispuesto a pedir permiso para colgar a Mardoqueo en una horca que él mismo había construido. Pero el rey lo hizo entrar primero y le preguntó qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar. Amán pensó que el rey hablaba de él. Describió ropas reales, corona, el caballo del rey, y un desfile por la ciudad. Entonces el rey le dijo la frase que volteó el destino: ve ahora mismo y haz todo eso con Mardoqueo el judío que está en la puerta del rey. No omitas nada. Así que Amán, humillado, tuvo que honrar al hombre que odiaba, mientras Dios acomodaba cada pieza. Cuando el orgullo se levanta, Dios puede voltearlo todo en un instante. Al día siguiente, el rey y Amán volvieron al segundo banquete de Esther. Jerjes le preguntó una vez más qué quería, prometiendo concedérselo. Esther respiró y entró en el momento por el que había ayunado. Habló con valentía, no por lujo, sino por vida. Si he hallado favor ante ti, oh rey, concédeme la vida, y salva a mi pueblo, porque hemos sido vendidos para ser destruidos, matados y aniquilados. El ambiente cambió. El rostro del rey se endureció con sorpresa e ira. ¿Quién es ese hombre y dónde está él que se atreve a hacer tal cosa? Esther señaló con claridad: el enemigo y adversario es este malvado, Amán. Jerjes se levantó enfurecido y salió del banquete para calmarse. Amán se derrumbó. Su seguridad desapareció. Empezó a suplicar a Esther por su vida.
En su desesperación cayó sobre el lecho donde ella estaba reclinada, como si su pánico pudiera cambiar la justicia. En ese instante el rey regresó y vio la escena. Y explotó. ¿Aún pretende ultrajar a la reina en mi propia casa? Los guardias tomaron a Amán. Uno mencionó la horca que Amán había preparado para Mardoqueo, y el rey ordenó que lo colgaran allí. Amán murió en la misma horca que él había levantado para otro, y el plan de destrucción se quebró bajo su propia maldad. El rey le dio a Ester la casa de Amán y Ester puso a Mardoqueo sobre ella. Jerjes quitó el anillo de la mano de Amán y lo puso en la mano de Mardoqueo, elevando al fiel que había sido ignorado. Pero el peligro aún no se había ido. En Persia, un decreto sellado con el anillo del rey no podía revocarse. El día marcado para la muerte todavía estaba en el calendario. Ester había ganado el oído del rey, pero su pueblo todavía necesitaba ser salvado. La amenaza seguía encima. Ester volvió a acercarse al rey, esta vez no por su vida, sino por la vida de su pueblo. ¿Cómo puedo soportar ver el desastre caer sobre los míos? Jerjes permitió que se escribiera un nuevo decreto, uno que pudiera contrarrestar al primero sin romper la ley persa. Mardoqueo llamó a los escribas y escribió en el nombre del rey. Los judíos en cada ciudad podían reunirse y defenderse. Podían levantarse juntos contra cualquier ataque. El nuevo decreto salió con rapidez por todo el imperio, sellado con el anillo real. La esperanza volvió donde había luto. Cuando llegó el día señalado, los judíos se mantuvieron unidos, los oficiales los apoyaron, y los enemigos que esperaban sangre encontraron resistencia. En muchas provincias, los que odiaban a los judíos fueron derrotados, y en Susa también cayeron los atacantes. Y el relato marca un detalle importante. Los judíos no tomaron botín. Su pelea no fue por codicia, fue por supervivencia, fue por justicia. Lo que estaba programado como día de muerte se convirtió en día de liberación. La historia de Esther habla más fuerte cuando la vida se siente silenciosa, porque muchos solo buscan a Dios en milagros obvios, pero Esther nos enseña a ver a Dios en el tiempo, en el favor, en puertas que se abren, en peligros que no te alcanzan. Dios puede parecer callado, pero nunca está ausente. Esther también nos enseña que la posición es responsabilidad. Ella pudo haberse quedado segura detrás de los muros, protegida por la corona, escondida por el secreto, pero las palabras de Mardoqueo la llevaron a la pregunta real. Te quedarás en silencio. La liberación vendrá, pero tú puedes perder tu momento. Y Esther respondió con una fe que cuesta. Entraré. Y si perezco, perezco. Hay momentos en los que Dios te llama a hablar cuando sería más fácil pasar desapercibido. Momentos en los que hacer lo correcto trae riesgo. Momentos en los que la obediencia exige valentía. Tu palacio puede ser tu trabajo, tu escuela, tu casa, una conversación privada, una decisión que nadie ve. Pero la pregunta sigue, ¿estás allí para un tiempo como este? Y cuando te sientas pequeño, recuerda quién era Esther, una huérfana en exilio, una extranjera en un imperio, y aún así Dios convirtió su lugar en una puerta de salvación. Él puede hacer lo mismo contigo, puede tomar lo que parece una temporada cualquiera y revelarla como preparación, puede tomar una amenaza y convertirla en testimonio. Puede tomar un día marcado para tristeza y transformarlo en alegría. Si esta historia te animó, suscríbete a Pergaminos Abiertos para más historias bíblicas contadas con claridad. Compártela con alguien que necesita valor, y deja un comentario diciendo en qué área sientes que Dios te ha colocado para un tiempo como este. Hasta la próxima, mantente firme y sigue abriendo los pergaminos.